Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para hacer el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacer derechos, la revolución. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales? ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos se alimentan como buitres de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, se eternizan miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Raquel Domínguez Guamar, miembro efectivo del Tribunal Regional Electoral de Mato Grosso do Sul de Brasil. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias a Jairo por esta iniciativa de compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes han escuchado esta presentación muy cruda sobre lo que ha significado para la humanidad la conquista de derechos, en palabras de nuestra colega Raquel en Brasil. Y quisiera desarrollar esta conversación partiendo de asuntos que están en la discusión nacional y varios temas se han colocado sobre la mesa. Empecemos por el más reciente, el informe de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Colombia y las reacciones del gobierno nacional. De indignación, de protesta, porque este órgano de Naciones Unidas, en su informe, además de cuestionar el asesinato permanente y sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hace una propuesta: que la policía no debe estar adscrita al Ministerio de la Defensa, sino adscrita al Ministerio de Gobierno. ¡Oh, qué gran indignación! Y va unido a eso otro debate, que empezó con una propuesta de un representante de la Cámara del Centro Democrático, que los militares y policías activos tengan el derecho a votar. Y otro tercer elemento de discusión, a raíz de una ponencia que se debate en la Corte Constitucional sobre permitir a las mujeres el aborto libre en los primeros meses de gestación. Y ha generado pues, una reacción muy fuerte de personas que se identifican como pro vida. Bueno, son esas discusiones las que actualmente tenemos sobre la mesa. Yo quisiera preguntarles a ustedes, jóvenes que se inician en los estudios del derecho, en primer lugar, quisiera que alzaran la mano, muy sinceramente, sobre este tema de la soberanía nacional. ¿Cuántos creen que Naciones Unidas está violentando nuestra soberanía nacional al recomendar que la policía esté adscrita al Ministerio de Gobierno y no al Ministerio de la Defensa? Hacen la mano. ¿Cuántos creen que se está violentando nuestra soberanía? ¿Alguien cree? ¿Tú crees? ¿Tú qué crees que está violentando nuestra soberanía? Porque si está aliado al poder, pues el poder puede manejar la parte militar, bueno, y no en defensa de la ciudadanía. Ok, el poder está ligado a la parte militar y
¿Qué tiene que ver el poder, lo militar y la soberanía? Pues porque si, digamos, la policía está con, ¿cómo era? La policía está hoy adscrita al Ministerio de Defensa. La propuesta de Naciones Unidas es que debe estar adscrita al Ministerio del Interior o al Ministerio del Gobierno. Entonces el gobierno dice, es una recomendación que no podemos aceptar. Naciones Unidas está violentando nuestra soberanía nacional y no lo debemos aceptar. ¿Alguien está de acuerdo con el gobierno o alguien está de acuerdo con lo que propone Naciones Unidas? Entonces mi pregunta es esa. Yo hago la pregunta al revés. ¿Quiénes están de acuerdo con la recomendación de Naciones Unidas? Alcen la mano. Bueno, no están de acuerdo ni con Naciones Unidas ni con el gobierno. Levantaba la mano. Bueno, otra pregunta menos difícil de responder, porque ustedes han escuchado hablar de la moral en la sociedad, de la ética, de la vida de cada ser humano. El aborto. ¿Quiénes están de acuerdo en que se despenalice totalmente el aborto en Colombia? Bastantes. ¿Quiénes no están de acuerdo? No están de acuerdo. Bueno, menos. Entonces vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de qué significa la ética en la vida personal y en los asuntos públicos. Vamos a hablar de qué significa la ética en la política, en las instituciones, y si nosotros podemos estar al margen de asumir un compromiso frente a la ética en la política. Por ejemplo, ustedes que aspiran a graduarse como abogados algún día, espero bien pronto. Bien, ustedes seguramente que cuando han decidido estudiar Derecho se han preguntado, ¿para qué estudio yo Derecho? ¿Para qué quieren ser abogados? A lo mejor algunos de ustedes piensan porque esa es la vía más fácil para ser políticos. Quizás algunos de ustedes aspiran a ser políticos. Quizás otros de ustedes desprecian la política y desprecian los políticos. Y dicen, no me interesa a mí participar de la vida política de este país. Pero eso ha unido para los políticos. Otro tema que es necesario mencionar cuando estamos hablando de ética en lo público y ética también en lo privado, nuestro compromiso con la sociedad y con el Estado. Y es si ustedes pagan impuestos, si sus padres pagan impuestos, si ustedes cuando tengan mucho dinero piensan en que es legal, legítimo y necesario pagar impuestos, o si evadir impuestos es algo legítimo, si evadir impuestos es algo legal, si evadir impuestos es de seres inteligentes que quieren tener más recursos para sí mismos. ¿Alguien está de acuerdo con la evasión de impuestos? No, respondan sinceramente, porque yo ya he escuchado a muchos diciendo yo quisiera conocer al contador de Álvaro Uribe Vélez, que me lo presente, porque pues mi papá paga muchos impuestos. Entonces, sin duda, que algunos de ustedes pueden hacerse esa pregunta. ¿Por qué pagar impuestos? Y yo esa pregunta me la hice también durante varios años. ¿Por qué yo, que soy defensor de derechos humanos toda mi vida, voy a pagarle impuestos a un Estado que promueve violaciones de derechos humanos sistemáticamente? ¿Cómo voy a pagarle impuestos a un Estado que está provocando el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado de millones de personas en este país? Y sí lo pensé. Lo pensé y después tenía que hacerme otra reflexión. ¿Qué hago yo frente a ese Estado?
o nos dedicamos a denunciar que es un Estado terrorista, que es un Estado criminal, o hacemos lo posible por transformar ese Estado. Y claro, yo estudié Derecho, además de una convicción de muy joven, de que teníamos que luchar por un Estado que le sirviera realmente a todo el país, a toda la sociedad, y que tenía que luchar para que hubiese leyes justas, una constitución que respetara los derechos humanos y que se comprometiese justamente en garantizar la convivencia pacífica en este país. Y me hice todas esas preguntas, porque nací en un pueblo supremamente violento, del municipio de Líbano, Tolima, al norte del Tolima, donde durante décadas la violencia política se tragó comunidades enteras. Yo escuchaba a mis abuelos y a mis padres cuando decían, nos contaban, aterrorizados como huían a esconderse debajo de los cafetales porque llegaban a matarlos, a quemarles las casas, a coger campesinos, a decapitarlos, a cocinar sus cabezas. Y desde muy niño tuve esa necesidad de pensar que teníamos la obligación de pensarnos el Estado y de pensarnos la democracia. Y una pregunta esencial, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué ustedes estudian Derecho? ¿Para qué? ¿Porque quieren resolver un problema laboral? ¿Quieren tener una oportunidad de trabajo más adelante? ¿O ustedes estudian Derecho porque quieren ayudar a construir un Estado social de derecho digno de tal nombre? A aplicar la Constitución política a fondo en todos aquellos aspectos profundos que tiene la Constitución del 91. Entonces sí, los seres humanos somos políticos en esencia, querrámoslo o no lo querramos. Y si uno no quiere meterse en la política sí se mete con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. La seguridad que puedes tener al salir de tu casa a la universidad y llegar vivo o viva a tus clases, o salir de tus clases y poderte ir a cine, o poderte ir de rumba una noche y que no te vayan a matar o que no te vayan a violar, todo eso tiene que ver con la política. El que pueda llegar a comprar alimentos y que esos alimentos sean alimentos que te van a nutrir y no que te van a hacer daño, eso tiene que ver con la política. Y si vas a comprar medicinas porque necesitas curarte, porque tienes un problema de salud, y resulta que esas medicinas tienen precios inalcanzables, son sumamente costosas, y después vas y comparas que esas medicinas son más caras en Colombia que en Estados Unidos, o son más caras en Colombia que en Europa. Entonces te preguntas por qué, y te das cuenta que eso tiene que ver con la política. Entonces sí, la humanidad se ha hecho esas reflexiones sobre la política, sobre la democracia. Ustedes seguramente han tenido estas clases con Jairo, hablando de la Grecia antigua, de la democracia en Atenas, de los diálogos de Sócrates, del libro de Platón. Entonces Platón estaba convencido de que quienes deberían gobernar eran los filósofos, eran los más virtuosos, los más inteligentes, los más capaces. Y eso ha unido una palabra griega que es ethos, de donde viene la ética. Para los griegos, el ethos era el carácter. Pero el carácter unido ¿a qué? El carácter unido a la virtud. Y por supuesto, Platón defendía la democracia. Qué bien que defendía la democracia. Pero en esa democracia no podían votar los esclavos. En esa democracia no podían votar las mujeres. Pero era una
noción importante de participación ciudadana para definir los asuntos públicos. Y bueno, desafortunadamente, esas nociones de democracia dejaron de profundizarse durante siglos. Y lo que vivimos después fue todo el reinado oscurantista de la Edad Media. Y nos encontramos frente a personas que a lo largo y ancho del mundo decían que ellas habían nacido con un mandato divino para gobernar a los demás seres humanos, que Dios les había elegido para gobernar a los demás seres humanos. Y de un hombre humilde, nacido en Jerusalén, un hombre que le da origen a una de las religiones más importantes del mundo, con más de 2 millones de seguidores, Jesucristo llega con un mensaje antiestablecimiento, con un mensaje a favor de los humildes, con un mensaje en el que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, con un hombre que enseña a compartir y a vivir con la misma humildad con la que viven sus apóstoles, con un hombre que dice cuando quiere lapidar a una mujer adúltera, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En fin, ese hombre extraordinario con su ejemplo le da vida a una religión, a la religión católica, a los cristianos. Y esa cristiandad se extendió por muchos lugares del mundo. Pero luego ustedes ven esa transformación profunda que se va a producir cuando los que se apropian de esa idea de Cristo establecen una iglesia y establecen una jerarquía dentro de la iglesia y establecen unos obispos y establecen un cónclave y establecen un papa. Y ustedes van a ver la historia de esos papas, la mayoría de ellos criminales, gente de una ambición de poder absoluto, y que van a provocar las famosas cruzadas que duraron siglos para ir a recuperar la ciudad sagrada de Jerusalén y enfrentarse a los musulmanes e invadirlos y violar sus mujeres y asesinar sus niños y quemar sus ciudades. Todo eso se hacía en nombre de ese ser humilde, hijo de un carpintero, llamado José, Jesucristo. Bueno, y en ese escenario van apareciendo personajes muy interesantes, incluso dentro de la propia iglesia, que se van a oponer a ese tipo de cosas. Ustedes van a escuchar a Santo Tomás de Aquino, a leerlo, la Suma Teológica. La razón de creer en Dios no es que Dios le haga daño a los seres humanos, es decir, a destruir a los pueblos, a destruir la esencia misma del cristianismo. Dios está con los humildes. Dios está con los humildes. Y Margarita Rosa de Francisco dice que Jesucristo era mamerto y todo el mundo le cae encima. Bueno, analicen ustedes si era mamerto o no era mamerto Jesucristo. Jesucristo sí fue un rebelde. Un rebelde y fue crucificado. Y Poncio Pilato se lavó las manos. Y como tenía cierto complejo de obedecer a los judíos que pedían la crucifixión de Jesucristo, les preguntó, que sería una especie de cabildo abierto a la comunidad: ¿ustedes a quién quieren salvar? ¿A Barrabás o a Jesucristo?
que la comunidad prefirió salvar a Barrabás. Y Cristo no había cometido delito alguno distinto a oponerse a ese establecimiento, a oponerse a aquellos hombres que, con el pretexto de haber sido ungidos por Dios, estaban a favor de oprimir a sus propios seres humanos, sus propias comunidades. Bien, entonces vamos a encontrarnos frente a ese orden, donde hay un poder eclesiástico, donde hay un poder creciente de los reyes, que en distintas guerras van a ir construyendo el mapa de lo que es Asia, el mapa de lo que es Europa, el mapa de lo que es África, o el mapa de lo que hoy es América. Porque también dentro de nuestros indígenas, los originarios de estas tierras, pues también tenían reyes que se presentaban como ungidos por seres superiores que les daban ese mandato de gobernar a sus súbditos en sus comunidades. Y estas personas con ese poder absoluto hacían lo que querían. Luis XIV dijo: l'État c'est moi. El Estado soy yo. ¿Cierto? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba el Estado soy yo? Pues que yo puedo decidir sobre la libertad, puedo decidir sobre la vida de las personas, puedo hacer lo que me dé la gana dentro de ese Estado. El Estado soy yo. Pero a esa forma de absolutismo pues aparecieron seres extraordinarios, como John Locke, como Montesquieu, como el propio Jean-Jacques Rousseau, como Kant, como Hegel. Hegel. Ustedes han escuchado hablar de Hegel en las recientes semanas, porque Gustavo Petro fue a una tienda y se compró un libro para leer sobre la dialéctica de Hegel. Y entonces se le criticó de manera implacable. Y pues conocen poco de historia, han leído muy poco, pues terminaron convirtiendo a Hegel en comunista. ¿Ah? Confundieron a Hegel con Engels, con Federico Engels, que se quedó con Marx, el manifiesto del Partido Comunista. Pero bien, viene una revolución extraordinaria. Primero se produjo la independencia de Estados Unidos frente al poder del Imperio Británico en 1781, donde se van a establecer las primeras constituciones que nos van a hablar de los derechos del ser humano, de los derechos políticos, del derecho a la libertad, del derecho a un debido proceso, y de cómo un cuerpo constitucional debe procurar la felicidad humana. Y luego viene la Revolución Francesa, en 1789. Entonces la Revolución Francesa viene a constituir el gran escenario de transformación de la humanidad y de ponerle fin a ese régimen opresivo de siglos de la Edad Media, para decir: no, aquí no hay seres humanos que tengan un poder sobre los demás adquirido de una fuerza divina. Aquí todos nacemos libres e iguales en derechos. Qué cosa tan extraordinaria, qué cosa tan fabulosa decir eso, y decir que además a nadie se le puede privar de sus propiedades, ni de su libertad, ni de su vida, sino un debido proceso, y llegar a establecer que un Estado
donde no se respeten los derechos humanos no tiene constitución, y de llegar a establecer esa noción elemental con la que hoy nos debatimos, el de recuperar la noción de república de la Grecia antigua, y de que los seres humanos deberíamos poder elegir libremente a nuestros gobernantes. Claro, fue un paso extraordinario. Ustedes saben que no se llegó al voto universal tan sencillamente, pero ya se podía por lo menos votar dentro de los que eran propietarios, se llamaba el voto censitario, de los que tenían cierta capacidad productiva, ciertas rentas, ciertos personajes no podían votar, porque cada mujer es el voto censitario. Los que rentan al Estado pagan, votan. Tiene que ser elemental. Pero bueno, nosotros estamos por el voto universal sin restricciones. Cada ser humano pueda votar sin restricciones. Y pasaron muchos años, muchas décadas. En unos países un siglo, en otros un siglo y medio, antes de llegar al voto universal y antes de llegar al voto femenino. En Colombia, ¿desde cuándo existe el voto femenino? ¿Desde cuándo? ¿Desde el 56? ¿56? Desde 1957. Las mujeres pueden participar en definir, en contribuir a definir quiénes nos van a gobernar. Entonces, bueno, luego llega el siglo XX, se producen las dos guerras mundiales, la destrucción absoluta de pueblos, de ciudades enteras, la pérdida de millones de vidas producidas por la guerra y provocadas por hombres que quisieron imponer a toda costa su poder, su autoritarismo, tratando de regresarnos a la Edad Media, dominando naciones a través de la fuerza, destruyendo repúblicas y queriendo someter a esos pueblos al fascismo o al nacionalsocialismo, bajo una idea: el que no piensa como yo pienso es mi enemigo y hay que destruirlo, y hay que someterlos por el miedo, y hay que exterminarlos. Yo estuve en Buchenwald, en un campo de concentración cerca de la ciudad de Weimar, porque en 1996 me dieron un premio de derechos humanos en dicha ciudad. Weimar había hecho parte de la República Alemana Oriental, había estado bajo el dominio de la cortina de hierro, en un país sin libertades, pero estaba reconstruyéndose con la integración alemana que se produjo aceleradamente después de la caída del muro de Berlín. Y bueno, me llevaron al campo de concentración un 10 de diciembre, de mi cumpleaños, el Día Universal de los Derechos Humanos. Estábamos ahí, nos fueron mostrando dónde estaban los campos de concentración, nos fueron mostrando cómo se les llevaba a las cámaras de gas a las personas que allí ejecutaban. Y bueno, en medio de ese horror, yo vi allá en medio de ese campo nevado una placa libre de nieve. Me interesé en conocer qué era, entonces les pedí que me llevaran hasta allá. Entonces me llevaron y me explicaron, me leyeron la placa. La placa la mantienen al calor de la temperatura humana, por eso no se cubre de nieve, nunca se cubre de nieve,
para recordar a todas las personas que allí fueron ejecutadas. Y luego empecé a leer la lista de personas ejecutadas. Muchos latinoamericanos, hombres y mujeres, no eran judíos, eran comunistas, personas de izquierda que habían ido a aprender en Europa de esas repúblicas que se estaban construyendo o que se estaban destruyendo, como la República Española. ¿Cuánto me duele a mí la destrucción de la República Española? Basta leer a Miguel Hernández y sus poemas para comprender el profundo horror de esa guerra. Esos hombres miserables que un día decidieron no respetar la voluntad popular y alzarse en armas contra la República, contra lo que el pueblo había decidido libremente en unas elecciones. Y sí, destruir la República, producir millones de víctimas, de personas asesinadas, desaparecidas. Digo, ¿por qué me duele? Porque hoy en día España tiene una inmensa deuda con la humanidad. Esos desaparecidos siguen en fosas comunes, porque aún hay sitios en España donde se le rinden homenajes a Francisco Franco. Una inmensa deuda con la humanidad. Pues bien, a mí me dio mucha emoción estar en ese campo de concentración en Buchenwald. No pude impedir que me corrieran las lágrimas de emoción, de imaginarme que aquí habían torturado y asesinado a compatriotas nuestros latinoamericanos. Bueno, y entonces termina la Segunda Guerra Mundial y las potencias triunfadoras se reparten. Alemania, la Unión Soviética consolida su poder económico, militar y político, y empieza la reconstrucción de Europa. Ustedes pueden ir a Alemania. Bueno, yo he tenido que vivir en Bélgica 15 años. Y Bélgica, por fortuna, es un país que fue ocupado por los nazis, pero sus ciudades no fueron bombardeadas. Entonces, tienes la posibilidad de gozar de la arquitectura de pueblos y ciudades que llevan siglos de haber sido construidas. Pero vas a Alemania, y en Alemania salgo en la ciudad de Aachen, ¿cómo se llama eso? Es Haute Chapelle, es una ciudad donde murió Carlos Magno, ahí cerca de la frontera con Bélgica. Y ahí empiezas, luego pasas a Bonn, vas hasta Berlín, o a Frankfurt. Todas esas ciudades fueron sepultadas bajo las bombas de la coalición que derrotó a Hitler. ¿Y cómo lo derrotaron? Lo derrotaron no enfrentándose a las tropas de Hitler y venciendo a las tropas de Hitler en los campos de batalla. Lo derrotaron destruyendo pueblos enteros, comunidades enteras. Había que castigar al pueblo alemán por soportar política, económicamente al régimen de Hitler y arrasar. Y luego viene algo absolutamente incomprensible en la historia de la humanidad, inaceptable y repudiable, que no es suficientemente repudiado: los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué, si los japoneses ya estaban derrotados? ¿Por qué tenía que el gobierno de Estados Unidos disponer a asesinar a cientos de miles de civiles inocentes para demostrar su poderío militar en una guerra que ya habían ganado?
pues es uno de los peores crímenes de guerra de la historia, que también quedó sin castigo y sin memoria, porque no se repudia suficientemente ese genocidio. Pero bien, pasa eso, los aliados se reúnen, los triunfadores se reúnen, y además de repartirse en el mundo, de establecer una nueva carta política en el planeta, se deciden hacer algo bueno. Discuten y aprueban el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Precedida de una declaración que primero nació en este país, en esta ciudad, la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En medio de la creación de la OEA, o paradojas de la historia, mientras estaba cometiendo el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán, acabando las posibilidades de transformación democrática de esta nación, condenándonos a una guerra que todavía no termina. Se producía el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y se aprobaba la Declaración Americana de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí, la misma, con los mismos elementos que unos meses más tarde va a ser adoptada en la creación de las Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa declaración tiene dos mensajes fundamentales, dos mensajes para entender qué es lo que es la democracia y por qué tipo de Estado debemos luchar. La declaración dice: todos los seres humanos deben estar libres de miseria, pero deben estar libres del terror. ¿Libres de miseria qué implica? Pues que debe haber derechos sociales, económicos, culturales para toda la humanidad. ¿Y qué significa estar libres del terror? Que nadie en ningún lugar del mundo pueda sentir que hay un poder político que le puede aplastar como ser humano, destruirlo como ser humano, y que hay unos derechos que hay que hacer respetar. Entonces, una mezcla de respeto de los derechos civiles y políticos, de respeto de los derechos sociales, económicos y culturales, de respeto de los derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Derechos colectivos, a ver ustedes, chicos, chicas, ¿cuáles son los derechos colectivos? A ver, una de imaginación. Bueno, el derecho a un medio ambiente sano. Ese es un derecho colectivo. Es un derecho de toda la humanidad. El derecho a tener un medio ambiente sano. Que luego se va a unir y se va a desarrollar en concreto en América Latina, se va a traducir en cuerpos constitucionales de manera mucho más profunda, reconociéndole derechos a la naturaleza en las constituciones de Ecuador, de Bolivia, en nuestro acuerdo de paz y recientemente en sentencias de la Corte Constitucional que le ha reconocido derechos a la naturaleza, al río Atrato, a la Amazonía. Entonces hemos avanzado, pero hay otro derecho humano colectivo fundamental: el derecho a la paz. El derecho a la paz. Entonces, las Naciones Unidas establece en su creación unos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Y esos miembros permanentes son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Francia, China, Rusia, Estados Unidos,
y el Reino Unido, ¿sí? Esos son. Y allí en el seno de esos 5, pues hay regímenes profundamente contradictorios, ¿no? Estados Unidos y la China, o entre la Gran Bretaña y lo que entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero se redujo luego de la caída del muro de Berlín a Rusia. Esos 5 miembros permanentes van a tener un poder gigantesco sobre toda la humanidad. Van a poder decidir si vivimos o no vivimos en este planeta. ¿Quién los eligió? Nadie. Nadie los eligió. Están allí porque fueron los vencedores de la guerra. Si algún día los 5 pensaran de la misma manera, estaríamos perdidos. Por fortuna piensan diferente. Y toman decisiones a veces coherentes, y en muchas otras oportunidades no. Y luego hay otros 10 miembros de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se rotan. Esos sí son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues ¿por qué tendría uno que luchar? Porque no haya miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todos fuesen elegidos. Pero como ellos tienen el poder de veto, basta que uno de los 5 esté en desacuerdo para hacer imposible cualquier cambio de la Carta de Naciones Unidas. Es un poco lo que está pasando con la constitución heredada de Pinochet en Chile. Él dejó unos candados que fueron hasta ahora asumidos por el Estado chileno, por la sociedad chilena, por las fuerzas políticas chilenas, y impuestos por el establecimiento chileno, porque les daba miedo que tener una apertura democrática muy amplia significase que se pusiese en cuestionamiento el statu quo. Entonces se cae Pinochet ante el referendo. El pueblo chileno dijo: ya no queremos más que usted siga andando sobre nuestros destinos, pero les dejó a los chilenos su constitución política. Y estas gigantescas movilizaciones que ustedes han podido acompañar estos últimos meses, que no terminan en Chile, han conducido a que ahora se esté convocando una Asamblea Nacional. Yo quería ir a Chile para observar ese proceso de construcción de un nuevo escenario institucional para el país. Y ojalá puedan encauzar democráticamente todas las contradicciones de la sociedad chilena. Ojalá. Aquí hicimos una apuesta extraordinaria: ponerle fin a la Constitución de 1886 a través de la iniciativa de jóvenes como ustedes, muchachos y muchachas como ustedes, ese movimiento que se llamó la Séptima Papeleta, reclamando profundos cambios constitucionales, al mismo tiempo que se reclamaba el fin de la guerra, y hubo diálogos de paz, y el M-19 decidió entonces renunciar a su lucha armada para aspirar a tener una lucha política en democracia, y entregaron las armas y pusieron un candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez. ¿Cuál fue el destino de Carlos Pizarro León Gómez? Lo mataron. Lo asesinaron en un avión de Avianca, despegando aquí del aeropuerto El Dorado, cuando iba hacia la ciudad de Barranquilla a un discurso de campaña. Y asesinaron también a Luis Carlos Galán Sarmiento, y asesinaron a Bernardo Jaramillo, que en ese momento era el candidato de la Unión Patriótica. Bueno, ya habían asesinado a Jaime Pardo Leal, y ya se había extendido el genocidio contra una fuerza política, contra la Unión Patriótica. Y en ese escenario, el M-19 honra su compromiso, obtiene una de las más altas votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene 19 asambleístas y llega a copresidir la Asamblea
nacionales. Y luego, ya saben lo que pasó. Antonio Navarro Wolf fue nombrado ministro de Salud. A Gustavo Petro lo enviaron de cónsul del Estado colombiano a Bruselas. Y bueno, ya Jairo me dice que tengo que ir terminando, así que me iba emocionando para contarles otras historias, pero será en otra oportunidad. Entonces, bueno, tenemos aquí en Colombia esa nueva constitución política. Y esa nueva constitución política termina con una constitución de naturaleza feudal, la de 1886. Termina con una constitución que nos imponía que la religión católica era la religión del Estado colombiano, y teníamos un concordato con la Santa Sede para así garantizarlo, y destinábamos gran parte de los recursos públicos a nutrir la Iglesia católica. Entonces se produce algo extraordinario, y es reconocer que somos un Estado laico. Claro, se invoca a Dios en el preámbulo. Una bonita discusión. Si ustedes ven el video de la entrevista que le hice a Aida Bella explica cómo se llega a establecer, a invocar el nombre de Dios en el preámbulo, qué discusiones hubo. Es muy interesante que lo vean. Y esa constitución es la más garantista que a nivel global se puede haber expedido para hacer respetar los derechos humanos. La más garantista. Más de 100 derechos humanos consagrados en esa carta. Mecanismos especiales de protección como la tutela, el habeas corpus, el habeas data, acciones populares, acciones de cumplimiento, etc. Una constitución profundamente garantista. Y sin embargo, reconociendo que Colombia es un Estado pluricultural, multiétnico, que los indígenas no son seres inferiores como se les trataba en la Constitución de 1886, sino que tienen otra cultura que hay que respetar, otra cosmovisión que hay que respetar, que hay afrodescendientes que tienen derecho a tener un espacio en la vida política democrática del país. En fin, es una constitución contra la exclusión, contra el racismo, contra la discriminación, y que consagra muchos derechos sociales, económicos, culturales, ambientales. El derecho al trabajo. El otro día Nicolás me recordaba con razón, quien está privado del derecho a trabajar está privado de todos los derechos. Yo le hago estas preguntas, no las vamos a responder ahora. Les pregunto, ¿es posible en un Estado democrático garantizar el pleno empleo para todos sus seres humanos que estén en edad de trabajar? ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible en democracia regular el mercado? ¿Es posible en democracia proteger a nuestros campesinos, proteger a nuestros empresarios, proteger la producción nacional? ¿O no es posible? Porque eso tiene que ver con el derecho al trabajo. Si aquí hacemos quebrar todas las fábricas de textiles, de zapatos, etcétera, 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 porque todo lo importamos de la China, o de Europa, o de los Estados Unidos, entonces, ¿qué le estamos entregando a nuestras generaciones? No le estamos entregando el derecho al trabajo. No se lo estamos reconociendo. Entonces que se vuelvan delincuentes. No tiene trabajo. ¿Con qué va a pagar la renta? ¿Con qué va a nutrir sus hijos? ¿Con qué va a pagar el aliento? ¿Con qué va a pagar la educación? Que se jodan, que se mueran. Así. ¿No tenemos nosotros una responsabilidad de evitarlo? ¿No tenemos esa inmensa responsabilidad de transformar este Estado y esta sociedad? No podemos darle valor al arte, a la cultura, que tan importante es para una sociedad un poeta como un ingeniero. No podemos pensar. Claro que sí, pero tenemos que invertir los valores. Entonces tenemos una constitución
que desgraciadamente empezó a ser mal implementada por el primer presidente post Constitución de 1991, el señor César Gaviria. El señor César Gaviria, que de verdad no tiene nada, entonces perdonen que lo exprese así tan sinceramente, pero recuerdo que cuando Carlos Gaviria, el profesor emérito, ese hombre extraordinario, absolutamente pulcro, no va a haber tiempo para mostrarles, pero les pido que observen y sobre todo que interioricen la última conferencia de Carlos Gaviria Díaz en el Gimnasio Moderno. Y él empieza excusándose porque tiene una bronconeumonía que no ha podido curar. Y aún así fue al claustro del Gimnasio Moderno a dar la última conferencia de su vida. Es un legado para la humanidad, es un legado para nosotros. Véanlo, compréndanlo y procesen todo lo que dice Carlos Gaviria Díaz sobre educar en democracia. Se estaba extendiendo el proyecto paramilitar por todo el país. Las Fuerzas Armadas consolidando el proyecto paramilitar en Córdoba y Urabá, ya lo habían consolidado en el Magdalena Medio, lo extienden por todo el país. Y empiezan las grandes masacres. A los indígenas que se les había reconocido derechos constitucionales, allí masacrados en el Nilo, en la hacienda del Nilo, en Caloto, Cauca, en diciembre de ese año de expedición de la Constitución Política. Y desde entonces no se detiene esa orgía de sangre, ese asesinato permanente de líderes sociales, de dirigentes indígenas. Entonces sí tenemos un profundo compromiso ético como ciudadanos, como personas, como seres humanos con la vida. Y ustedes que van a ser abogados o abogadas, sí tienen que meterse en la política, porque no podemos permitir que la política siga en manos de los más mediocres, en manos de los que evaden impuestos, en manos de los que le hacen trampa al Estado, en manos de los que se enriquecen con el patrimonio público. Y por eso hay que luchar por una educación universal. Ahí lo dice Carlos Gaviria en una de sus conferencias. En el 2009, esto termino, Jaime, no te preocupes. En el 2009, una extraordinaria conferencia de Carlos Gaviria en la Universidad de Antioquia, cuando Juan Carlos Henao es rector de la Universidad Externado, están hablando de la importancia de la constitución política, de esa nueva constitución política, de sus contradicciones, de sus grandes mensajes. De allí Carlos Gaviria, porque era un maestro, dice algo esencial en términos de la participación democrática. Dice: este país tiene profundos problemas en la distribución de la tierra y somos el país del mundo más inequitativo en términos de distribución de la tierra en el mundo. Y él dice: bueno, estamos en un debate democrático, vamos a tener un proceso electoral y hay una masa enorme de campesinos y campesinas, indígenas y afros que luchan por tener acceso a la tierra. Y hay unos terratenientes que se reúnen entre ellos. Dicen: uy, si nosotros no nos movemos rápido, vamos a perder nuestras tierras. Va a haber reforma agraria, tenemos que impedir. ¿Qué hacemos? ¿Usted cuánto pone? Pues ahí sí ponen dinero, no pagan dinero del Estado, pero ahí sí ponen dinero. Bueno, tanto dinero pongo yo, tanto dinero pone usted, tanto dinero pone el otro. Formamos un partido político. Pero no podemos formar un partido político para decirle a la sociedad, para decirle al país, para decirle a ese pueblo que lo creamos para defender nuestros intereses como terratenientes. Eso no se puede decir. Entonces vamos a crear un partido que se llame la Justicia Agraria. Y vamos a venderles la idea a todos esos campesinos, afros e indígenas de que nosotros vamos a luchar por sus derechos. Porque tengan un empleo rural, porque tengan acceso a la tierra, y vamos a comprar votos. Y van y compran votos. Y ganan las elecciones. ¿Y luego qué se produce?
con esa constitución que garantiza que somos un Estado social de derecho, hemos logrado redistribuir la tierra en Colombia? ¿Hemos logrado que los campesinos estén motivados para preservar la poca tierra que les queda? ¿No? Siguen siendo despojados de ella. Y sus hijos no quieren vivir en el campo, no tienen ninguna opción para vivir en el campo. Entonces llegan a engrosar los cinturones de miseria o de delincuencia en las ciudades, ¿no? Entonces pensemos en las enormes responsabilidades. Necesitamos una ética en la política. Y una ética en la política no tiene que ser de un partido de izquierda. La ética en la política debe ser de todos los partidos políticos, de todos. Si hay partidos de derecha o de extrema derecha que quieran decirle a la población colombiana, no, lo mejor es que hablemos de que hay que seguir abriendo el mercado, que hay que seguir acabando con el empleo nacional, con la producción nacional. Ustedes que lo digan, ¿no? Sinceramente. ¿Piensan eso? Están asociados sus capitales a los de las multinacionales, ¿les interesa? Que lo digan. Si no, nosotros tenemos la obligación de estudiarlo y de denunciarlo. Pero si tienen un compromiso con esta nación, pues tenemos que pensar en la soberanía alimentaria de este pueblo, ¿cierto? La soberanía. Entonces, aquí cuando el gobierno habla de soberanía, yo sí me pregunto, ¿por qué no se habla de soberanía cuando el presidente Trump regaña al presidente Duque y le dice, usted tiene que seguir fumigando con glifosato, usted tiene que seguir con las aspersiones aéreas? Ay, el presidente obediente. No, por favor. La Declaración de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, léanse, el primer artículo es idéntico para los dos pactos. Que hay que procurar la autonomía y soberanía de los pueblos. Si algún día renunciamos a esa soberanía, pues que lo diga claramente la extrema derecha. Queremos ser un Estado asociado a los Estados Unidos y cumplir las órdenes que diga el gobierno norteamericano. Pero que lo diga, pero no engañen a la población colombiana, por favor. Que lo diga. ¿Quieren ser un Estado asociado a los Estados Unidos? Como Puerto Rico. Bueno, muchos puertorriqueños presos en las cárceles de los Estados Unidos porque han luchado por la independencia de su pueblo. ¿O queremos ser una nación soberana? Entonces, decir que se está violando la soberanía nacional porque en una recomendación de un órgano de Naciones Unidas se nos recomienda que la policía esté adscrita al Ministerio de Gobierno y no al Ministerio de la Defensa, eso es patético. Patético porque, entre otras cosas, el Estado colombiano, a través de pactos, a través de convenios, ha ratificado esa competencia de las Naciones Unidas para pronunciarse sobre nuestros asuntos internos en materia de derechos humanos. Y por eso hay un convenio con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra para tener una oficina en Colombia tratando de propender por el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Y cuando es una decisión soberana, es así, soberana del Estado, de querer renunciar a parte de su soberanía nacional, porque eso es un convenio internacional. Yo renuncio a parte de mi soberanía nacional para que ese convenio se aplique plenamente en mi país, y lo estoy asumiendo frente a la OEA, o lo estoy asumiendo frente a la ONU. No puedo decir después que si la Comisión o la Corte Interamericana condenan al Estado colombiano, están violentando mi soberanía, o porque la Oficina de Naciones Unidas hace una recomendación, está violentando. No, seamos serios, por favor. ¿Sí? Pues yo tengo la pregunta de que si personalmente usted cree que pues bajo la tutela del gobierno con la policía, un gobierno que sabemos que no tiene memoria, que es corrupto y con un trasfondo violento, pueda tener una influencia bajo el autoritarismo de la policía. Bueno, es una cuestión de principios, una cuestión también de equilibrio de poderes.
en pocos países del mundo la policía está adscrita al Ministerio de Defensa. Incluso en muchos países la policía está adscrita a las municipalidades y la policía depende de los alcaldes locales. Sacar la policía, desmilitarizar la policía ya sería un paso muy importante para esta sociedad. Pero es que tenemos una policía comprometida en el desarrollo del conflicto armado interno, donde a los policías se les pone como carne de cañón en muchas regiones del país en medio de ese conflicto armado interno. Y no, la policía tiene un rol distinto al de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la policía sí debe estar adscrita al Ministerio de Gobierno, independientemente del gobierno. Porque hoy puede ser un pésimo gobierno, mañana puede ser un gobierno peor, o puede ser un mejor gobierno, no lo sabemos. Pero es un asunto de principios, de equilibrio también al interior de un Estado. Tener toda la fuerza pública, la policía que tiene una naturaleza esencialmente civil y no militar, a depender del Ministerio de Defensa es un grave error que ha tenido todas las consecuencias también sobre infracciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pues bueno, ese es el tema de la soberanía. Piensen en eso, reflexionen sobre eso. Van a ser abogados o abogadas para defender la soberanía de este país. La integración latinoamericana, que es un mandato de la Carta Política. ¿O quieren que nos asociemos a los Estados Unidos? Es que la extrema derecha nos diga la verdad. Ustedes quieren asociarnos a un Estado más que los Estados Unidos. Pues propongan un referéndum. Pero que el señor Trump venga aquí a definir los problemas de vida y muerte del territorio colombiano, de la población colombiana, de los indígenas colombianos, de los afros colombianos, de los campesinos colombianos. Señor Trump, gobierne usted, como al gobierno usted sus Estados Unidos. Pero déjenos tranquilos, déjenos tomar decisiones autónomas. Bueno, el tema del aborto, pero eso concluyo. Bien. Mire, este no es un tema menor. No es un tema menor. Ustedes no se imaginan el drama de cuántas mujeres, cuántas niñas abortan en muchos lugares del país sin ninguna condición higiénica. Sin ninguna, porque no pueden ir a un hospital, porque no pueden reclamar un acompañamiento público. Y terminan con sus úteros rotos y muertas, destruidas en sus vidas. Pero es que la vida es sagrada. Y esos que se llaman provida no hacen un pronunciamiento ninguno contra la muerte de los reincorporados del partido político FARC, que dejaron la lucha armada para sumarse a la lucha en democracia. Y ya van 190 asesinados. Y el movimiento Provida no dice nada. Y frente a los miles de falsos positivos, y frente a esas tumbas anónimas que hoy se empiezan a descubrir en Dabeiba o en Valledupar, donde soldados de la patria fueron a enterrar a decenas, a centenares de muchachos y muchachas a los que se llevaron con una oferta de trabajo para luego masacrarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Tendrá que ver eso con la ética pública? Nosotros pagamos impuestos para tener asesinos dentro de las Fuerzas Armadas y para tener presidentes que ordenen esas Fuerzas Armadas a cometer esos crímenes o a dejarlos impunes cuando saben que se están cometiendo. No estamos en este país para eso. No estamos para eso. Entonces, cuando se habla del derecho a la vida, empecemos por pensar que esos que hoy dicen ser pro vida y que están en contra de que las mujeres gobiernen sus propios cuerpos, esos chicos que nacen a la fuerza por ese movimiento pro vida, ¿es que acaso ellos los van a alimentar? ¿Es que acaso ellos los van a educar? O como dice por ahí en un meme que circula, el día de mañana, cuando no tengan ninguna oportunidad en la vida, porque no han tenido amor, porque no han tenido ningún tipo de educación, porque no han tenido salud, porque no han tenido alimentación apropiada, se conviertan en delincuentes, ellos son los primeros en decir pena de muerte. No,
pensemos en eso. Pensemos en que tenemos que avanzar. Y avancemos respetando a las mujeres. Respetándolas. Y en su derecho a decidir, por supuesto, que esas mujeres, ninguna mujer, ninguna organización de mujeres, nadie quiere que una mujer tenga que abortar. Pero por distintas circunstancias de la vida. Porque aquí no hay educación sexual. No hay educación sexual. Y no hay una suficiente educación sexual. Deberían ser campañas masivas para enseñarle a los jóvenes, a las niñas desde los 12 años o a los chicos, de que deben utilizar preservativos, de que si es sano, de que si es bueno que tengan relaciones sexuales, que no las tengan a escondidas, que sus padres les presten una habitación y no tengan que irse por allá bajo un matorral a correr riesgos. No, eso debería ser lo lógico, donde se respete a la vida, donde se respete a nuestros jóvenes. Y por supuesto, que tengan sexo seguro, por supuesto, eso es lo que quisiéramos. Pero mientras tanto, mientras se siguen produciendo esos embarazos involuntarios, ¿por qué tenemos que sumarle represiones adicionales a las que ya la propia sociedad genera? ¿Por qué tenemos que castigar a esas mujeres en su derecho a no tener dentro de sus entrañas un hijo que no quiere y que no quieren que venga a sufrir a este mundo? Entonces seamos consecuentes en todo lo que hagamos. Con esto concluyo. Piensen siempre, ¿para qué están ustedes en este mundo? ¿Cuál es el rol que tiene cada una? Si tienen una mentalidad terriblemente individualista, pues piensen si esa mentalidad les va a hacer felices. O si piensan que es bueno implicarse social y políticamente, si es necesario contribuir a transformar esta humanidad, estas instituciones. Tenemos ese reto. Yo soy ateo y me enorgullezco de decirlo. Esta semana tenemos aquí la plenaria del Consejo Nacional Electoral, somos 10 magistrados. Y llega el miércoles de ceniza, el padre que viene aquí a dar sus oraciones todos los miércoles. Entonces interrumpen la plenaria para recibir la cruz en la frente del sacerdote. Yo les recordaba a mis colegas que somos un estado laico. Suspendimos la plenaria mientras el sacerdote llegaba ya a impartir sus bendiciones y su cruz en la frente de cada uno. Uno es libre de pensar lo que quiera, de tener la conciencia que quiera, de profesar la religión que quiera. Uno es libre de eso. Pero uno no puede utilizar en un Estado laico los recursos del Estado, ni el tiempo del Estado, ni el tiempo de sus funcionarios públicos a favor de X o Y religión. Eso es algo absolutamente íntimo de cada persona. Y yo, por supuesto, no aspiro a la vida eterna. Yo no aspiro a vivir eternamente en los cielos al lado de Dios, a la diestra de Dios. Jamás lo he pensado. Eso sería supremamente aburridor. ¿Entiende usted lo que sería la vida eterna? Sin problemas. Eso sería, ya quisieron los suicidarse los 8 días, no tiene problema alguno. No, los problemas hacen parte de los retos de los seres humanos. ¿Cómo nos transformamos nosotros a partir de nuestras dificultades? Pero hay quienes que quieren, bueno, creen ustedes en eso. Algunas no. La mayoría creen, no. Pero si ustedes quieren ser seres humanos, sean buenos seres humanos, porque ser buenos seres humanos nos hace la vida más agradable a todas las personas en este mundo. Están aquí como seres humanos no para sobrevivir como vegetales o como animales irracionales, ni para que nadie defina sus destinos, sino para que ustedes le encuentren un sentido a sus propias vidas. Sean buenos abogados, sean buenas abogadas. Y sobre todo sean buenos ciudadanos y ciudadanas.